En un contundente testimonio, el senador Iván Cepeda volvió a ser mencionado, esta vez por Wilcer Darío Molina, actual alcalde de Amagá, Antioquia, quien entregó su versión sobre los hechos que conoció cuando ejercía como abogado penalista. Según relató, durante ese periodo visitó a 2 exparamilitares recluidos en la cárcel de máxima seguridad La Paz en Itagüí, los cuales fueron de nombres Ramiro de Jesús Henao y Gabriel Muñoz. En su relato dice que uno de sus clientes que estaba recluido en aquella cárcel lo contactó con los 2 presos, quienes lo pusieron al tanto de la situación. Posteriormente, en el contrainterrogatorio, la fiscal se equivocó al hacerle preguntas al testigo que corroboraron que Cepeda efectivamente fue a esa cárcel a sobornar testigos. Escuchemos un resumen de lo dicho por este testigo, quien vuelve a poner contra las cuerdas a Iván Cepeda y deja en entredicho el actuar de la justicia en este país. Doctor Wilcer, entonces si usted puede retomar su relato, por favor. Claro que sí, doctor Jaime Granado. Yo venía narrando que en el año 2014, en una de esas visitas que hago a la cárcel de máxima seguridad Itagüí, cárcel La Paz, mi cliente para esa época, el señor Luis Arnulfo Tuberquia, alias Memín, me manifestó que habían 2 internos que querían hablar conmigo de un tema muy importante y muy delicado. Que porque ellos en sus diligencias de indagatoria a través de la Fiscalía Especializada y de Derechos Humanos, ellos venían solicitando a los señores fiscales que fuera escuchado de un tema muy delicado que tenía que ver con el señor Iván Cepeda, pero que los fiscales le habían manifestado que eso no les competía a ellos. Yo efectivamente escuché a las 2 personas, uno de ellos se me presentó como el señor Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, y el otro señor se me presentó como Gabriel Muñoz, alias Castañeda. Me manifestaron que tenían algo muy delicado y muy importante que contarme, que porque ellos habían ido efectivamente en sus diligencias de indagatoria bajo la ley 600 a decirles a los señores fiscales que el señor Iván Cepeda los había buscado para ofrecerles prebendas administrativas, jurídicas y de traslados a otros países bajo la figura de asilados, pero que no habían tenido eco en la fiscalía y que a ellos les parecía muy delicado. Yo los escuché, me dijeron que quien había llevado al senador Iván Cepeda había sido la abogada Mercedes Arroyave, y que en principio ellos 2, Ramiro de Jesús Henao y Gabriel Castañeda, pensaron que el señor Iván Cepeda había ido a la cárcel de máxima a escucharlos por unas cosas que ellos pretendían entregar a la justicia, pero que en la oficina del señor director de la cárcel, creo que se llamaba Juan Carlos Jaramillo, el señor Cepeda hizo salir al director de la cárcel, allí se quedaron con el señor el señor Iván Cepeda, ellos 2 internos, y la abogada Mercedes Arroyave, y cuando narraba el señor Ramiro Henao, alias Simón, que cuando él le dijo al señor Iván Cepeda que bueno
bueno que había ido para hablar de las fosas comunes, el señor Iván Cepeda le manifestó que él no iba a escuchar temas de fosas comunes, que él había ido era porque él necesitaba que ellos dos, que pertenecían al bloque metro de las autodefensas, o habían pertenecido al bloque metro de las autodefensas, sirvieran como testigos en contra de Álvaro Uribe Vélez, y que ellos habían cometido un homicidio de un comandante de un frente del ELN, y que narraran que esa persona había sido asesinada por orden de Álvaro Uribe Vélez. Dicen estas dos personas recluidas en la cárcel de máxima seguridad, que les dijeron: tenga este texto para que narren esto, y que en el texto decía eso de la muerte de esta persona, y que a cambio de ello tenían beneficios y buen trato en las cárceles o en la cárcel, y podía brindársele un asilo a todos dos, a las familias y a ellos, o a las familias a las familias en Argentina, creo que manifestaron este país, y que a ellos un buen trato en las cárceles. A mí esto me pareció muy delicado, y si hubiera sido no solamente en contra del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, sino que lo que ellos narraron hubiera sido en contra de cualquier persona públicamente expuesta, también hubiera hecho lo mismo, de ir y tratar de contactarlo y manifestarle esto. Yo, a través de un abogado de mi municipio, el señor Bernardo de Osa, le dije que si conocía a alguien, y me llevó donde el señor Leonardo Agudelo. Yo a Leonardo, me dijo que Leonardo era muy cercano al expresidente, que hacía parte del partido político muy cercano, y fuimos donde Leonardo Agudelo. Leonardo Agudelo le comenté que yo necesitaba hablar personalmente con el señor expresidente Álvaro Uribe para contarle algo delicado que había escuchado de unas personas internas en la cárcel de máxima seguridad Itagüí. Él me manifestó que hablar con el señor expresidente no era tan fácil. Le conté de qué trataba y me dijo: déjeme, yo trato de si él nos puede atender. Yo salí de la oficina del Centro Democrático, ubicada en el sector El Obelisco, y a los 8 días, creo, el señor Leonardo Agudelo me llamó y me dijo: el señor expresidente nos atiende el sábado en 15 días, más o menos, creo que era el tiempo. Me dijo: recójame a las 8 de la mañana en la entrada principal de la clínica Las Américas. Yo ese sábado pasé en mi carro, lo recogí a las 8 de la mañana en la entrada principal de la clínica Las Américas, y él me manifestó: vamos hacia el sector de Río Negro. Cogimos la autopista norte, fuimos hacia el sector de Río Negro, en la glorieta del aeropuerto. Me dijo: coja hacia Llano Grande,
cogí hacia Llano Grande y por allá frente a un CAI de la policía me dijo, merme velocidad, que por acá es donde nos van a atender. Ingresamos a un sector, a una finca. Allí fuimos requisados por la Policía Nacional que hay en el ingreso a esta finca. Me hicieron bajar, requisaron todo mi carro, me requisaron a mí, me dijeron que, le dijeron al señor Leonardo que quién era yo. Él dijo, una persona que viene conmigo a hablar con el señor expresidente. Me pidieron la cédula, tomaron el registro de mi cédula, ingresé. Allí el señor Leonardo me presentó al señor expresidente, le dijo, escuché yo cuando el señor Leonardo Agudelo le dijo, presidente Uribe, este es el doctor Wilcer Molina, que es el que tiene que contarle algo a usted. El señor expresidente me saludó, yo le dije, mucho gusto, mi nombre es Wilcer Molina. Le dije, mi padre y mi familia son admiradores suyos porque hizo usted una muy buena presidencia de la República. Yo tengo que contarle algo que escuché. Yo soy abogado penalista, le conté de mi actividad como profesional. Le dije, uno de mis clientes, el señor Luis Arnulfo Tuberquia, me llamó, me dijo que necesitaba que 2 personas, amigas de él, pertenecientes al bloque Metro, tenían que contar algo. Los escuché y esto es lo que tengo que contarle. La respuesta del señor expresidente de la República fue, doctor Wilcer, ¿usted por qué no recoge esos testimonios por escritos para yo hacerlos llegar a la justicia y que verifiquen e investiguen lo que ellos tengan por decir? No fue mucho lo allí hablado con el señor expresidente. Yo le manifesté claro que yo puedo recoger esas declaraciones o esos testimonios por escrito y se los haré llegar. Eso fue lo que él me manifestó. Salimos nuevamente de la finca donde nos atendió el señor expresidente y llevé nuevamente al señor Leonardo Agudelo hasta el lugar donde lo recogí. Eso fue un día sábado. Al lunes siguiente me puse en contacto con un investigador acreditado en la ciudad de Medellín, a quien yo conocía porque trabajó en el DAS y trabajó en el Cuerpo Técnico de Investigaciones como funcionario, y ya él ejercía su labor independiente como investigador, y yo pude ver su señoría y señor doctor Jaime Granados haber ido personalmente a tomar estos testimonios, pero no lo hice. Yo le pedí a Obed Herrera, creo que es el apellido del investigador, que si me podía colaborar recogiendo esos testimonios, que yo le pagaba. Él efectivamente me dijo que sí, se desplazó durante esa semana, se entrevistó con las 2 personas, posteriormente, a la semana siguiente, el señor Obed Herrera me dijo, ya le tengo esos testimonios por escrito, y no sé si en audio, porque él creo que entró una grabadora de periodista, él hizo todo el tema protocolario de pedir autorización en la cárcel para ingresar y poder tomar esos testimonios, y me entregó un sobre y me dijo, esto es todo los testimonios que dan estas 2 personas. Yo me comuniqué nuevamente con el señor Leonardo Agudelo y le manifesté
que si por favor volvía a conseguirme una cita con el señor expresidente para yo hacerle llegar esos testimonios, como él lo había manifestado. Efectivamente, creo que a los 15 días nuevamente volví a recoger a Leonardo en este sector de la 80, de la carrera 80, y volvimos nuevamente hacia la finca del señor expresidente, y allí le dije, estas son las declaraciones. Yo no conocía el contenido de ellas. Él me dijo, yo lo único que quiero es entregarle esto a la justicia, que verifiquen la veracidad de lo que allí dicen. Yo me desprendí ya del tema y volvimos a salir nuevamente hacia la ciudad de Medellín. Eso es lo que yo tengo por decir con respecto a cómo conocí yo, doctor Jaime Granados, al señor expresidente doctor Álvaro Uribe Vélez, y cómo conocí yo a los señores Ramiro de Jesús Henao y al señor Gabriel Muñoz, con quienes nunca antes había tratado, ni los conocía, ni nunca tuve ningún contacto con ellos, ni siquiera como profesional del derecho. Muchas gracias, doctor Wilson. De acuerdo con las preguntas que en directo le hizo el señor defensor, manifestó usted que escuchó a los señores alias Castañeda y alias Simón luego de que su cliente Luis Arnulfo Tuberquia le informó que ellos tenían una información importante que suministrar, ¿cierto? Sí, señora fiscal. Dice usted que se reunió con ellos. Esta sí es una pregunta abierta. Quisiera que le contara a la audiencia cómo fue esa reunión con el señor Simón y con el señor Castañeda. La reunión se efectuó, la cárcel de máxima seguridad tiene, después del último control para ingresar al patio 1 y 2, hay un patio externo. Ahí yo hice llamar a don Luis Arnulfo y él salió a ese patio externo con el señor Ramiro de Jesús Henao y con Gabriel Muñoz Castañeda. Ahí fue donde yo escuché la narración que ellos hicieron. Gracias. Ya luego salí, señora fiscal. Gracias. Quisiera también que le explicara a la audiencia qué le dijo cada uno de ellos. ¿Qué le dijo Ramón de Jesús Henao inicialmente? Ramiro de Jesús Henao manifestó: doctor Wilson, yo quiero que usted escuche esto y le haga saber al señor expresidente una información. Me dijo usted, primero me preguntó, ¿usted tiene cómo llegar al señor expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez? Yo le dije, pues yo no lo conozco, pero yo puedo buscar la forma de llegar a él o de hacerle llegar lo que ustedes bien tienen. Él inició con su narración y me dijo que había ido, que él estaba capturado, que llevaba, no sé, 8, 10 años, no sé cuánto, que él llevaba muchos años ya detenido, y que él quería, que él iba a los despachos judiciales y que narraba, y que allí le decía a los fiscales, vea, lo que yo tengo algo que decir porque está yendo a la cárcel, ahí fue a la cárcel de máxima el señor Iván Cepeda a través de una abogada, Mercedes Arroyave, para que nosotros digamos temas en contra del señor Álvaro Uribe Vélez
y nos han ofrecido asilo para la familia y estos temas, pero que los fiscales no los habían escuchado y les dijo, es que eso no nos compete a nosotros. Entonces que por eso pues él buscaba a través de quién se le llevara esa información al expresidente Uribe, y empezó su narración, que fue la misma que conté, pero vuelvo y la narro. Él, de manera puntual, él me dice, doctor Wilser, nosotros a través de Mercedes Arroyave fuimos sacados acá para escuchar que el señor Iván Cepeda, que eres que miembro de Derechos Humanos, nos iba a escuchar acá en la oficina del director, sacaron al director, y yo muy contento, pues le dije, vengo a decirle, doctor Cepeda, de lo de las fosas comunes. Y él me dijo, no, yo no vengo por un tema de fosas comunes, yo vengo porque me dicen que usted va a declarar, pues fue lo que él dice, en contra de Álvaro Uribe, y acá yo quiero que usted, pues él sintió manipulación, dice el señor Ramiro Jesús Henao, que por parte del señor Iván Cepeda, que porque le dijo, yo vengo es para que usted diga esto y esto. Eso es lo que él narra, ¿cierto? Y dice que le dijo que un comandante del ELN que mataron, que dijera que lo hicieron arrodillar y que le pegó un tiro en la frente. Pues a mí me costaba creer esa escena de hacer arrodillar a un guerrillero y que dijera que Álvaro Uribe lo hizo matar, que Álvaro Uribe dio la orden y dijo, mátelo. Pues a mí me cuesta creer todas esas cosas, ¿cierto? Yo escucho la verdad, señora fiscal, y como abogado, pues, y también responsable, pues lo que hago es luego transmitirle a la persona, sin más y sin menos. Luego el señor Castañeda, no, okay. Era primero de Ramiro de Jesús. Entonces, de acuerdo a la narración de Ramiro de Jesús, en esa reunión que sostuvo con Iván Cepeda Castro, estuvo también la doctora Mercedes Arroyave. Lo que narran los dos, pero yo no estuve ahí, pues yo mal haría yo decir que estuvo la señora Mercedes Arroyave. Lo que narra Ramiro de Jesús Henao y Gabriel Castañeda es que el doctor Iván Cepeda llega a través de Mercedes Arroyave. Perfecto. Y frente al desarrollo de esa reunión, ya cuando llega, ¿recuerda si Ramiro de Jesús le comentó que en esa reunión estuvo también la doctora Mercedes Arroyave? No, yo la verdad no recuerdo, pues ya al transcurrir del tiempo, él menciona inclusive que sacaron al director de la cárcel, y no sé si estuvo, creo que don Ernesto Báez, que en paz descanse, creo que es la narración que él hace. Tranquilo, frente a ella. Y el señor Gabriel Muñoz Ramírez, ¿qué le manifestó en esa primera reunión? Don Gabriel Muñoz, alias Castañeda, pues narra lo mismo. Él dice, hombre, sí, a nosotros, el señor Iván Cepeda, yo también iba a declarar temas, porque yo pertenecía al bloque Metro, pero nos pareció muy extraño que pues no hubiera un interés en lo que nosotros queríamos contar de la verdad de fosas comunes, sino que nos preguntaran que él tuviera un interés marcado, dicen ellos, por que se declarara en contra de Álvaro Uribe Vélez y que se hizo un ofrecimiento pues de beneficios, de un trato ahí en una cárcel, una estadía clara ahí, y que a sus familias, para que no corrieran peligro, pues se les diera un asilo político, qué sé yo, ¿cierto? Eso fue lo que ellos narraron. Gracias. ¿Recuerda si el señor Gabriel Muñoz Ramírez alias Castañeda le informó que en esa reunión que sostuvo con el senador Iván Cepeda concurrió la doctora Mercedes Arroyave? ¿No, recuerda si se lo dijo, sí o no? No, la verdad yo con ellos, mire, señora fiscal, yo cuando les escucho a ellos la versión... Sí, tranquilo, mi pregunta es muy concreta. Si recuerda que ellos le hayan manifestado que en esa reunión que sostuvieron con el senador Iván Cepeda estaba también Mercedes Arroyave. No lo recuerda. Gracias. ¿Sabe usted si Ramiro de Jesús y Gabriel Muñoz fueron los que solicitaron la presencia de Iván Cepeda? ¿Sí o no? ¿Lo sabe?
Desconozco. Usted refirió en una de sus respuestas en el directo que también escuchó lo que manifestaba el señor Pipintá, que quería enlodar, entre otras personas, a Luis Alfredo Ramos, ¿cierto? Sí. Gracias. Y cierto que tanto alias Castañeda como alias Simón declararon en el proceso que se adelantó en contra de Luis Alfredo Ramos, ¿sí o no? De declarar, señora fiscal, no sé, pero si usted me permite una pregunta posterior, pudiera decir por qué conocí yo también del tema de Luis Alfredo Ramos. No, solamente no sabe si ellos declararon en el proceso de Luis Alfredo Ramos. No. Aquí en la declaración el doctor Álvaro Uribe Vélez constató que efectivamente usted se postuló por el Centro Democrático para la alcaldía de Amagá, año 2014, y comenzó en el 2015, por la línea de Luis Alfredo Ramos, ¿cierto? En el 2015. Sí, en el 2015, ¿sí? 2015. Pero su respuesta es sí. Sí. Gracias. También expresó que una vez le suministró la información al doctor Álvaro Uribe Vélez, él le dijo que se recogieran esas declaraciones para ponerlas de presente ante la autoridad judicial y que usted acudió a un investigador que se llama Obed Herrera. ¿Cierto, doctor Wilser? Sí, señora fiscal. Y también manifestó usted que si bien lo había podido hacer directamente, decidió acudir a este investigador a quien le canceló honorarios, ¿cierto? Sí, señora fiscal. ¿Esos honorarios fueron de su propio peculio? Sí, señora fiscal. Dice usted que le entregó esas pruebas al doctor Álvaro Uribe Vélez. Mi pregunta es, ¿volvió usted a saber qué pasó con esas pruebas? Más que pruebas, testimonios, porque son unas declaraciones. Tengo entendido, porque yo observé el debate de la parapolítica, que el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, durante la sesión en plenaria del Senado de la República, él pidió permiso para llegar esas declaraciones a la Corte para que se confrontara la veracidad y se investigara. Eso era lo único que creo que él buscaba, porque fue lo que él me manifestó cuando yo se las entregué. Me dije, yo esto lo voy a entregar a la Fiscalía, a la Justicia, para que se investigue. ¿Sabe usted si alias Castañeda y alias Simón fueron citados ante alguna autoridad como la Corte Suprema de Justicia a declarar por esos testimonios que rindieron? Señora fiscal, tengo entendido que no. Yo fui y declaré inclusive a la Honorable Corte este tema, y también fui a la Procuraduría General de la Nación en un proceso disciplinario, donde allí estuvo el doctor Ramiro Bejarano, si la memoria no me falla, en representación del doctor Iván Cepeda, en la Procuraduría General de la Nación. Allí estuvimos, fuimos escuchados, inclusive el señor Obed Herrera, también fui escuchado, a quien tuve también que reconocerle pues los viáticos como abogado de mis recursos para ser escuchado. Tengo entendido, señora, que el señor Ramiro de Jesús Henao y al señor Gabriel Muñoz no fueron escuchados en la Honorable Corte, y por eso, señora fiscal y su señoría, ellos dentro de esa desazón o ese desconcierto de no haber sido escuchados tan siquiera por la Honorable Corte, lo que yo veo o escucho de ellos, inclusive el señor Ramiro Jesús hace un video y lo monta en YouTube y dice, ¿cómo que no soy escuchado en unos testimonios tan importantes? Y por el contrario, después, señora fiscal, de esos testimonios, lo que ellos narran, porque tuve después de ello algunas comunicaciones telefónicas con ellos, dicen que
son maltratados en las cárceles y son llevados de cárcel en cárcel. Inclusive alguna vez me llaman y me dicen, estamos con una enfermedad en el cuerpo, con unos rosetones y todo eso, y no somos escuchados. Nosotros, la verdad, por haber dado por haber entregado esos testimonios, mire, nosotros estamos siendo afectados por eso. Eso es lo que ellos manifiestan, ¿cierto? Eso lo manifestaron ellos. Gracias. La Corte Suprema de Justicia, al dictar un inhibitorio a favor del senador Iván Cepeda de compulsar copias en contra de la que ha acusado Álvaro Uribe Vélez, compulsó copias por falso testimonio en contra de alias Castañeda y alias Amor. ¿Lo sabía usted? ¿Sí o no? Objeción, su señoría, objeción. Eso no fue objeto del directo. Y la limitación, además, que estableció el tribunal, pues justamente por eso me limité a preguntar el encuentro que tuvo, cómo fue el enlace, el encuentro del señor testigo, el doctor Wilser Molina, con el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez, y lo que él escuchó de los testigos, nada más, sino eso fue lo que el tribunal autorizó. Por eso no formulé en el directo preguntas de lo que la fiscal ahora está inquiriendo, y por extralimitarse el tema del directo, por eso fundo mi objeción por ser impertinente. No hay lugar a la objeción, fue tema del interrogatorio directo, precisamente es la versión extensa que ha hecho el testigo. Conteste, por favor. Desconozco si fueron compulsados copias por falso testimonio. Después de la entrega de esas cartas, díganos si usted ha vuelto a tener comunicación con el acusado Álvaro Uribe Vélez frente a esas declaraciones de Castañeda y Simón. Frente a ese tema, ¿sí o no? Frente a ese tema, pues hubo comunicaciones muy telefónicas, pues al fin y al cabo yo ya, cuando logré, señora fiscal, ser alcalde del municipio de Amagá, pues el jefe máximo del Partido Centro Democrático, pues era el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Inclusive yo recuerdo que él estuvo en Amagá en el año 2015, en el año 2014 no habían, pues yo no estaba participando en campañas a la alcaldía, porque eso empezó en junio del 2015. Él fue a Amagá en una de esas visitas, después de lograr la alcaldía, inclusive pues tuve más comunicación con él, más como alcalde. Ya luego también yo recuerdo alguna llamada que me manifestó que no sé si por el 2018, y que estaba muy incómodo porque el señor es representante para la época, creo yo, el doctor Iván Cepeda manifestó que él iba a ser exonerado previo a, sin conocerse pues el fallo por autoridad judicial, y que iba a haber una compulsa de copias para él y todo el tema, ¿cierto? Que eso fue lo que manifestó, pues tengo entendido. Inclusive eso fue objeto de... Muchas gracias. Perdóneme, de interceptaciones al señor teléfono al teléfono del señor expresidente en esas comunicaciones que tuvimos nosotros. Perfecto. Es decir, de acuerdo con su anterior respuesta, previo a que saliera ese auto inhibitorio y las compulsas en contra del doctor Uribe, ¿el doctor Uribe le contó que esa decisión iba a salir en ese sentido? ¿Sí o no? Objeción, eso no fue lo que dijo el testigo, es una pregunta capciosa. Él está relatando es que decía el senador Cepeda eso, que es muy diferente. Claro, pero que se lo manifestó el doctor Uribe. ¿Quién le manifestó a usted? ¿Usted sostuvo comunicación telefónica con Iván Cepeda, sí o no?
No, con Iván Cepeda no. A mí me llamó el expresidente y se mostró molesto porque el doctor... Sí. Disculpen, gracias. pero discúlpeme, No, mi pregunta, redondeo. tranquilo, el doctor le puede hacer ahorita todas las preguntas que quiera para que usted le explique. Entonces, no habló. Usted habló, de acuerdo a una de sus respuestas anteriores, fue con el expresidente Álvaro Uribe. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, señora juez. No más preguntas en contrainterrogatorio. Dos preguntitas muy concretas, gracias. Doctor Wilser, ¿le respondió usted al doctor Granados frente al caso de Luis Alfredo Ramos, que conoció de la versión de Gabriel Muñoz Ramírez y de Ramiro de Jesús Henao frente a los hechos de él? Mi pregunta es que no me quedó claro. Con ellos, una vez supo esta información por su cliente, ¿usted se reunió con ellos para tener un acercamiento previo de qué era lo que conocían? Es que no me quedó claro, gracias. Claro que sí, señora fiscal. Cuando a mí, con días antes de lo que narro del señor expresidente, don Luis me dice que hay dos internos del bloque Metro que quieren hablar conmigo un tema de unas visitas que hacía o que hizo el señor Iván Cepeda a la cárcel, preguntando por unos temas de Luis Alfredo Ramos. Yo la verdad lo escucho y me dice, hombre, nos están ofreciendo prebendas. Yo lo único que hago es buscar, salgo, me reuní con ellos en esa parte externa del patio. Gracias, esa era mi pregunta, pero ya voy. Esteban Ramos. Okay, sí. Eso nos queda claro. Es que no me había quedado claro si se había reunido con ellos o no. Y otra pregunta, ¿cuánto tiempo transcurrió desde esa primera información y esa primera reunión con ellos para el tema de Luis Alfredo Ramos? Y la segunda, frente al tema de la que ha acusado Álvaro Uribe Vélez, si lo recuerda. ¿Me puedo ampliar un poquito? Sí, en el término, si recuerdan. Bueno, yo la verdad, la primera, cuando escucho el tema de Luis Alfredo, creo que a los 8 días, 15 días vino, llegó el investigador, me ubicó, yo lo acompañé hasta la parte externa, es más, no lo acompañé, disculpe, no lo acompañé, él se desplazó en su carro hacia la cárcel de máxima seguridad, yo me encontré con él en Medellín, no sé si por el Hotel San Fernando Plaza, y él ya se desplazó, y ya posteriormente, como yo iba a visitar al señor Luis Arnulfo, porque él estaba en indagatorias de los más de 2.000 procesos de homicidios que se le atribuían del bloque noroccidental, en una de esas, no recuerdo si después de subir el señor Geoffrey Garavito, a los 15, 20 días, un mes, yo no pudiera decirle la verdad, señora fiscal, porque de pronto entro en un tema incorrecto de fechas, pero fue posterior que él me dice, ellos quieren narrar, ellos dos quieren, tanto Ramiro como Simón y Castañeda, quieren decirte otro tema más delicado aún. Cuando yo los hago llamar, ahí nos encontramos en la parte externa de los dos patios, que ahí pueden salir los reclusos sin ninguna previa autorización de los guardias, porque eso está ahí mismo. Ellos dijeron, es que tenemos una información más delicada. Perfecto. Es contra un tipo más delicado y más importante. Me narraron ya el tema contra el señor expresidente. Sí, muchas gracias. Era sobre esos periodos. Gracias, doctor Wilmer. No más preguntas, señora juez.